La guerra en Ucrania, de alguna u otra forma, ha generado o genera efectos en los diferentes países del mundo. Latinoamérica no es la excepción. Pero, ¿cómo está Bolivia frente a esta situación, frente a la guerra de Ucrania contra Rusia? ¿Cómo esto además influye en nuestro país? Para hablar del tema hoy vamos a saludar al viceministro del Tesoro y Crédito Público, el señor Sergio Cusicanqui, quien ya está con nosotros y muy amablemente nos ha saludado. ¿Cómo le está? Buen día, viceministro. Buen día, Fernando. Feliz de estar en el programa y a través tuyo saludar a toda la teleaudiencia. Un gusto saludarle. Viceministro, ¿cómo está Bolivia en relación a los efectos que ha generado esta guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, el desempeño económico ha sido bastante bueno y lo que tenemos que resaltar es, Fernando, que en los últimos días ha salido publicado un informe, un documento de The Economist, que es una empresa internacional, en el cual han sacado un ranking de los países que están mejor preparados y peor preparados para afrontar los efectos de esta guerra en Ucrania. Viceministro, Entonces, tenemos esos datos justamente para poderlos compartir con toda la gente que nos está viendo y usted nos puede ir explicando, ¿le parece? Vamos a perfecto. ver, por favor, este posicionamiento en el que se encuentra Bolivia frente a los efectos de la guerra. Mire usted, Bolivia tiene una puntuación de 2.14, la fuente Economist Intelligence Unit. Esto frente a Ecuador, que tiene 2.29, Paraguay, que tiene también 2.29, ocupando el tercer lugar, frente a Chile, que tiene 2.43, y frente a Perú, que tiene 2.57, y así la lista continúa. Ahora, ¿en qué se basa este informe de The Economist Intelligence Unit, que es esta empresa, ¿no es cierto?, que hace este estudio y que tiene además relevancia en ese campo? ¿Se toma en cuenta la inflación, los indicadores claves del estudio también? Así es, bueno, lo primero que hay que señalar es que Sí, mire, Bolivia se justamente encuentra. lo estamos revisando ahí. Indicadores claves del estudio es uno de los elementos que se toma en cuenta, además de la inflación, ¿sí?, para poder hacer este informe y hacer este puntaje, digamos, darle a cada país el puntaje correspondiente. Además, se toma en cuenta la deuda pública en cada país y los pagos de intereses e ingresos del sector público. Exportaciones, además de las materias primas, la balanza por cuenta corriente. Riesgo de estabilidad política es otro de los elementos a tomar en cuenta y el riesgo legal y regulatorio. Ahora, ¿qué implica esta puntuación de 2.14, viceministro, frente a otras que están con más de 2.20, como Perú, como Ecuador, un Chile que está en cuarto lugar, y así la lista continúa, viceministro? Es importante conocer estos datos porque de alguna forma nos pone en un sitial importante frente a los países de la región. A ver, para nadie es una novedad que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene sus consecuencias a nivel planeta. En todo el globo terráqueo esto se ha venido sintiendo o se vendrá sintiendo en los próximos días. Entonces le decía, ¿cómo tomamos además esta situación y este informe que ha salido a la luz por parte de esta empresa que es tan respetada además? Así es, bueno, Fernando, lo primero que hay que señalar es que esta empresa coloca a Bolivia en el primer lugar. ¿Qué significa ese primer lugar? Significa que Bolivia es el país que está mejor preparado para afrontar los efectos de la guerra en Ucrania. Como tú bien ya lo has descrito, esta instancia de Economist lo que hace es sacar un ranking en función a 7 indicadores que tú los has descrito. Uno de ellos es la inflación, otro tema es el tema de las exportaciones, el tema del pago de intereses, estabilidad política y ese tipo de variables. Entonces, dentro de todas esas variables, Bolivia logra el mejor puntaje. En este caso, mientras menor sea el puntaje, mientras más se acerca a uno, tiene una mejor, significa que tiene una mejor respuesta, una capacidad de respuesta hacia los efectos de la guerra en Ucrania. Mientras más alto sea el puntaje, más se acerque, por ejemplo, a 4 o 5 puntos, quiere decir que tiene un menor grado de capacidad de respuesta a los efectos de la guerra en Ucrania. En este caso, Bolivia tiene el primer lugar con el mejor puntaje para poder afrontar estos efectos de la guerra en Ucrania. Bueno, y nosotros lo que creemos es que este ranking o esta publicación de The Economist lo que hace es ratificar lo que nosotros veníamos señalando. La capacidad, por ejemplo, de la economía boliviana de poder afrontar de mejor manera estos efectos de la guerra en Ucrania no quiere decir que no recibamos ningún efecto. También hay que aclarar a la población que los efectos pueden ser también
positivos o negativos. Y ahí quiero llegar Pero más en el adelante, balance viceministro, general y en el saldo neto, si usted me lo que permite. vemos es que los efectos van a ser al menos positivos y de esa manera van a favorecer a la economía boliviana. Ahora, ¿cómo podemos entender esto para el día a día de los bolivianos? Es decir, ¿qué significa este primer lugar tomando en cuenta si lo trasladamos a nuestra realidad diaria? Bueno, trasladando a la realidad diaria, por ejemplo, creo que el canal más directo es poder hablar, por ejemplo, de la inflación. Mientras otros países a nivel mundial y a nivel regional tienen problemas de inflación, de alta inflación, Bolivia se encuentra con niveles de inflación bajos, los más bajos de la región. Por ejemplo, el año 2021 Bolivia ha sido el país que ha tenido la inflación más baja. ¿Qué quiere decir eso? Que ha logrado mantener una estabilidad en los precios a nivel general de la canasta con la cual se calcula el índice de precios y de esa manera generar certidumbre y estabilidad en la economía boliviana. No hay que olvidar que países, por ejemplo, como Brasil el año pasado o Uruguay, tenían niveles de inflación de 10% aproximadamente o del 8% respectivamente. Y cuando tú lo comparas con el nivel de inflación de Bolivia de menos del 1%, claramente te das cuenta que Bolivia logra buenos resultados en este ámbito. Creo que ese es el canal más directo y eso también lo estamos viviendo a nivel de la población, porque no hay que olvidar, por ejemplo, que hace unas semanas, por ejemplo, habían muchos problemas sociales en Perú, en otras partes del mundo, que estaban vinculados, por ejemplo, a la súbita alza de los hidrocarburos, de los combustibles, de la gasolina en particular. Sin embargo, en Bolivia eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque producto de una decisión de política económica y producto también de la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, nosotros logramos tener esta política de subsidios, por ejemplo, en la gasolina o en otros productos, que permiten dar esa tranquilidad en estos momentos de alta volatilidad a nivel mundial y de esa manera dar tranquilidad y certidumbre a toda la población y especialmente a la población más vulnerable. Viceministro, usted hace un momento me hablaba de los efectos negativos, porque sin duda alguna no todo es bueno respecto a cómo Bolivia ha recibido este impacto, digamos, y en los países de la región también. Ahora, efectos negativos que nuestro país ha percibido a raíz de esta situación bélica en Europa. Bueno, los efectos negativos están vinculados a lo que está viviendo toda la región y que también señala el informe, ¿no? Pero creo que más allá de solamente ver los efectos negativos, hay que verlo de manera global, ¿no? Y en términos globales e integrales, lo que tenemos es que los efectos van a ser mejor absorbidos, tanto positivos como negativos, por la economía boliviana, debido también a este informe que nos coloca con la mejor puntuación, que somos el país mejor preparado para absorber estos efectos. En general, todos los efectos, al final del día, esperamos que tengan un saldo positivo, y de esa manera coadyuven a lograr las metas de crecimiento, por ejemplo, a consolidar el retorno a la senda del crecimiento económico para Bolivia en la gestión 2022 y continuar con brindando esta certidumbre y esta estabilidad en la economía boliviana que ya la venimos recuperando desde el año pasado. Ahora, ¿cuál es el panorama que se avisora para un futuro mediano cercano, tomando en cuenta el crecimiento que usted además ha dado a conocer, que se reafirma del 5.1 respecto al Producto Interno Bruto para este 2022? Quiero decir, esta estabilidad con la que contamos, digamos, en la inflación, ¿se mantendrá, tiende a subir, tiende a bajar? ¿Cuál es el panorama que se avisora, viceministro? Bueno, Fernando, nosotros tenemos las previsiones ya establecidas en el programa fiscal financiero. Nosotros mantenemos esas previsiones. Obviamente hay que hacer seguimiento y hay que hacer monitoreo permanente al desarrollo de todas las variables económicas. Nosotros consideramos que en la presente gestión vamos a mantener esos buenos resultados en cuanto a inflación, por ejemplo. Vamos a mantener esa estabilidad de precios, vamos a tener uno de los niveles más bajos de inflación en la región. La inflación en este momento no es un problema para la economía boliviana. Y hoy lo más importante, lo que vamos a lograr es consolidar este retorno a la senda del crecimiento económico. Ya en el programa fiscal financiero establecíamos ese crecimiento del 5.1% y esperamos poder lograrlo en el transcurso de este periodo, de enero a diciembre de este año. De esa manera consolidar ese retorno y principalmente mejorar las condiciones de la población boliviana.
Viceministro, le quiero agradecer por estos minutos. Ha sido muy importante conocer lo que significa estar situados en este primer lugar dentro del ranking que ha dado a conocer esta empresa muy respetada, digo, con 70 años de trayectoria y a quienes, digamos que ayuda a muchas veces con estos informes a diferentes países y regiones, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, para poder dar un panorama de lo que ocurre económicamente hablando. Gracias, viceministro. Un placer, a través tuyo saludar nuevamente a toda la audiencia, que tengan un muy lindo día. Igualmente para usted, seguramente que lo volveremos a convocar pronto. Hemos hablado con el viceministro Sergio Cusicanqui respecto a esto de la inflación que de alguna forma produce lo que ha pasado en Ucrania y en Rusia. Por lo menos a Bolivia no le ha afectado tanto como a otros países de la región. Es algo positivo sin duda.